Jeremías había recibido el llamamiento del Señor. Él dijo, no, soy niño, no puedo, soy muy joven, soy inexperto, se van a burlar de mí. El Señor le da ánimo y le dice, no te preocupes, yo voy a estar junto a ti y vamos a vencer contra todo el pueblo. Todo el pueblo va a estar contra ti, pero yo estoy contigo y vamos a vencer. Y esas palabras son de mucho ánimo. Sin embargo, creo que el Señor le da una clave a Jeremías que capturó totalmente mi atención. Es una clave sobre cómo vencer en la vida. Si vamos un versículo atrás, Jeremías 1:17, leemos lo siguiente. Tú pues, ciñe tus lomos y levántate y declárales todo lo que te mande. Esa es la primera parte, que es interesante. Ciñe tus lomos, y para quien no sepa, en el tiempo de esos tiempos, se usaban atuendos que eran más como faldas. Entonces, cuando querías hacer cosas, no sé, cargar, mover y cosas con esfuerzo físico, como que la falda te llegaba a estorbar. Entonces, lo que hacías es que arremangabas la falda y te la quedabas como si fuera un gran calzón, prácticamente, y pues la amarrabas. Y eso era ceñir tus lomos, amarrar como tus faldas, por así decirlo, para que puedas moverte sin ningún problema y trabajar. Básicamente como arremángate las mangas, no sé cómo sea en sus países, pero aquí es así. Entonces arremángate las mangas, vamos a trabajar. Entonces la primera clave que el Señor le da a Jeremías es vamos a trabajar, pero la segunda dice, no temas delante de ellos, no sea que yo te haga desfallecer delante de ellos. Ok, pero el Señor me había dicho que iba a vencer, pero ahora me dice que hay la posibilidad de que Él me haga desfallecer delante de ellos. Pero ¿cuál es el condicionante? ¿Cuál es la parte o el factor que determina si es uno o es el otro? El Señor dice, no temas delante de ellos. El Señor estaba apuntando a Jeremías a decir, hey, la posibilidad de tu victoria o tu fracaso depende de que no temas delante de ellos. Esto me recordó una escritura que no pude analizar en videos pasados, pero qué bueno que cayó este tema otra vez porque me había llamado mucho la atención. Isaías 54, versículo 14, Isaías está profetizando sobre Sión y entonces dice, con rectitud serás adornada, estarás lejos de la opresión porque no temerás. Y entonces pones estas dos escrituras juntas y dices, esto es algo muy interesante porque los dos profetas están hablando del temor como una prisión, como el medio por el cual vas al cautiverio, decía Isaías, o el medio por el cual desfalleces, le decía el Señor a Jeremías. Pensando en el temor, vino a mi mente una de las experiencias o historias que más me ha como ayudado a tener valor en los momentos en los que siento que no lo tenía. En el 18 de enero de 1983, el elder Jeffrey R. Holland compartió un discurso en la Universidad de Brigham Young llamado No importa qué tan largo y difícil sea el camino. En este discurso, él compartió lo siguiente. El 10 de mayo de 1940, mientras el espectro de la infamia nazi avanzaba implacablemente hacia el Canal de la Mancha, Winston Leonard Spencer Churchill fue convocado para ocupar el cargo de primer ministro de Inglaterra. Rápidamente formó un gobierno y 2 días después, el 13 de mayo, se presentó ante la Cámara de Comunes con su discurso inaugural. Me gusta, es una etapa histórica interesante, es la Segunda Guerra Mundial, pues la Alemania nazi estaba avanzando muy muy fuerte y entonces él aparece como ahora vas a ser el primer ministro y ahora te toca delegar, más bien gestionar esto y a ver cómo le haces. Y entonces dice el elder Holland, con 2 días de haber sido llamado como primer ministro de Inglaterra, se pone frente a esta cámara pues de gobernantes del lugar y dice lo siguiente. Diré a la cámara, como dije a los que se han sumado a este gobierno, no tengo nada que ofrecer sino sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la clase más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Ustedes preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Yo diré, es hacer la guerra por mar, por tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con todas las fuerzas que Dios nos pueda dar. Esa es nuestra política. Ustedes preguntarán, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una palabra, victoria. Victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria sin importar cuán largo o duro sea el camino.
victoria a todo costo. Seguiremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares, en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los desembarcaderos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en los cerros y nunca nos rendiremos. El Elder Holland, después de compartir estas palabras, dice lo siguiente: comparto estas líneas con ustedes no solo porque se encuentran dentro de los llamados más conmovedores al patriotismo y a la valentía jamás pronunciados en el idioma inglés, sino también porque una vez me basé personalmente en esas palabras. En 1962, cuenta el Elder Holland, mi misión estaba concluyendo y yo estaba preocupado. Mi futuro parecía muy oscuro y difícil. Mis padres también estaban sirviendo en una misión, lo cual significaba que yo iría a casa a vivir quién sabe cómo y a pagar mis gastos quién sabe de dónde. Había completado solo un año de universidad y no tenía ni idea de en qué especializarme o dónde buscar mi carrera. Sabía que las colegiaturas eran altas y los trabajos escasos, y sabía que se estaba extendiendo una guerra alarmante más allá del sudeste asiático, lo que podría requerir mi servicio militar. Tenía la esperanza de casarme, pero me preguntaba cuándo o si podría ser, al menos, en todas estas circunstancias posible. Entonces, antes de regresar a casa de la misión, me paré por última vez en los acantilados del país que había llegado a amar tanto, y ahí en esos acantilados leí de nuevo estas palabras: tenemos delante de nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo? Victoria. Victoria a todo costo, victoria a pesar de todo el terror, victoria sin importar cuán largo y duro sea el camino. Nunca nos rendiremos. Sangre, esfuerzo, lágrimas, sudor, dice el Elder Holland. Bueno, me di cuenta que tenía tantos de esos como cualquiera de nosotros, así que me dirigí a casa para intentarlo. Cuando yo regresé de mi misión, estaba en una situación parecida, ¿sabes? Estás en un punto donde estás reiniciando tu vida. Se pausó por un tiempo y ahora no sabes qué es lo que sigue. Ahora, no necesitas estar en una nueva etapa de tu vida. Tal vez estés frente a un nuevo desafío en tu vida. Y entonces estamos en situaciones similares. Estamos empezando esto que se ve bastante desafiante, que parece superarnos y que simplemente diremos, tenemos delante de nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Y así lo percibía yo en ese momento. No sé qué rayos va a pasar. No tengo idea de qué hay adelante. Pero entonces cobramos el ánimo que estas declaraciones de Churchill, lo que el Elder Holland experimentó y que yo personalmente experimenté al leer este discurso o al escuchar este discurso cuando estaba en una época así en mi vida. Sí, delante tienes muchas semanas y muchos meses de una lucha feroz. Pero ¿cuál debe ser tu política, tu práctica y tu mentalidad? Victoria, victoria a cualquier costo. Victoria no importa cuánto terror sienta. Victoria sin importar cuán largo y difícil sea el camino. Porque simplemente a veces el camino en la vida va a ser así, largo y difícil. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la escritura que yo leí al principio de Jeremías 1:17? Creo que lo que Churchill enseñó, creo que lo que el Elder Holland aprendió al terminar su misión, y creo que lo que yo también aprendí después de regresar y tener como este tipo de choques de dificultades, es que el mayor enemigo que vas a afrontar es el miedo. Caminos largos y difíciles en la vida, de hecho, de eso está hecha la vida. Pero si nuestra política y nuestra manera de operar es victoria, entonces lo único que tenemos que quitar de enfrente es el miedo en primer lugar. Victoria a cualquier costo, no importa qué tan largo y difícil sea el camino.
Cuando pensamos en lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías, le estaba diciendo, hey, vas a pelear, va a ser una gran pelea, porque ellos van a dar una gran pelea. Pero puedes ganar. Solo asegúrate de algo, Jeremías. No tengas miedo delante de ellos. Es todo lo que te tienes que asegurar de hacer. Y cuando pensamos en la profecía de Isaías, Isaías estaba diciendo, tú, Sión, no estarás más bien lejos de la opresión, porque no temerás. Entonces vemos que el miedo se vuelve realmente el mayor enemigo frente a ti. Porque Jeremías podría pensar, son los reyes de Judá, son los príncipes de Judá, los sacerdotes, el pueblo de Judá, son todos. El Señor le dice, solo tienes que enfocarte en no temer. Ese es tu mayor enemigo ahora, Jeremías. Es lo que te está deteniendo diciendo, soy niño, no sé. Jeremías, nadie sabe tan bien. Nadie sabe a la manera perfecta. Nadie sabe exactamente cómo crear una familia, cómo equilibrar perfectamente un matrimonio, cómo llevar la educación o el trabajo perfecto. Nadie sabe. Pero si dejas que el miedo te domine, tú jamás lo sabrás. Jeremías, vencer a los reyes de Judá, a los príncipes de Judá, tiene menos que ver con tu capacidad y más que ver con el valor con el cual enfrentas el miedo que te está deteniendo ahora. Aprendemos entonces que el miedo se vuelve una prisión que nos detiene de avanzar. El miedo va a ser tu mayor enemigo a afrontar en muchas situaciones. Jeremías, yo voy a estar contigo. Y creo que eso es el mensaje del Señor para todos nosotros cuando nos sentimos niños, inexpertos, insuficientes. Yo voy a estar contigo, Braulio, Roberto, Ana. Y cuando esté contigo yo te voy a librar y vas a vencer en todo. Pero cuando yo esté contigo, Jeremías, lo único que realmente puede derrotarte es tu propio miedo.